Vamos con un video cortito y es más de teoría que de práctica, pero es para repasar el concepto de migración y el concepto de base de datos. ¿Ya? Este semestre, estoy hablando de agosto del 2025, me tocan alumnos de primer año y están recién aprendiendo lo que es una base de datos, cómo se ocupa, para qué sirve. ¿Ya? Entonces voy a aprovechar esto de las migraciones, que tiene que ver con base de datos, para que en el caso que llegue alguno de los alumnos nuevos pueda repasar lo que van a estar aprendiendo con otro profesor sobre las bases de datos, ¿no? Entonces le puede servir como para complementar. Ya, ok, entonces en este video, como digo, o a partir de este video, vamos a comenzar con lo que es las migraciones. Vale, primero, las migraciones ocurren en las bases de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? ¿Ya? Entonces, una base de datos es una colección de información que está organizada y estructurada. Esa es la definición. Porque si vamos a trabajar con información, podría ser, físicamente, tener en mi escritorio un montón de papeles, una pila de papeles. ¿Ya? Tienen información, tienen datos, significan algo, pero si yo quiero buscar algún papel en particular y tengo todo desordenado, me voy a demorar en encontrarlo. ¿Ya? Entonces las bases de datos, no necesariamente, bueno, para nosotros sí es un sistema, ¿ya? Pero tener un sistema organizado de papeles, por ejemplo, tener en una pila papeles que signifiquen, por ejemplo en mi caso, pruebas que tengo que revisar. En una segunda pila, pruebas que ya revisé. En una tercera pila, información que voy a entregar como guías de trabajo a los alumnos. ¿Ya? Esa es una organización. Y con eso se considera que, si bien tengo información, no está desorganizada. Ya sigue un orden. Ya, ok, la base de datos para informática es lo mismo. Ya, obviamente digital. Entonces, para ordenar, ¿cuál es el propósito? Almacenar, recuperar, modificar y gestionar grandes cantidades de datos. Y esto de forma segura y obviamente eficiente. Ya, yo podría tener un archivo de texto con todas las cosas que tengo que hacer en el día. Va a estar de todas maneras organizada. Pero ¿qué pasa si por a veces motivo elimino el archivo? Perdí la información. Hay gente, conozco, que tiene las claves, por ejemplo, en las claves de la página, las claves del banco o de lo que sea, en un archivo de texto. Ya, en ese caso la información podría estar organizada, pero no es segura. Siguiendo el ejemplo de las claves en un archivo, podría tenerlas organizadas, podría tener copias de un archivo, pero si quisiera buscar la clave para entrar, no sé, a Facebook, dentro de todas las claves tendría que poner control F y buscar Facebook. Si es que escribí Facebook, puedo haber escrito otra cosa, FB, o cualquier dato, y si yo quisiera buscarlo me voy a demorar. Bueno, entonces, ¿para qué se crearon como concepto las bases de datos o los sistemas para gestionar datos? Para eso, para no perder el tiempo, para que esté organizado y bien organizado. Las bases de datos me fuerzan a seguir un orden, salvo las no relacionales, pero eso es un cuento aparte. Ya, y bueno, y la información está segura. Las bases de datos, como sí, también generan herramientas o tienen herramientas para hacer respaldos de la información o para tener múltiples instancias de las mismas bases de datos corriendo al mismo tiempo. Entonces, imagínense que tenemos 4 computadores con bases de datos, y si uno de ellos se quema, se corta el internet porque se cortó un cable, por ejemplo, los otros 3 siguen funcionando sin ningún problema y el usuario final no se va a dar cuenta. ¿Ya? Y toda la información se está compartiendo en los 4 computadores o los 3 que quedaron disponibles al mismo tiempo. Ya no tengo problemas que el computador 1 tenga datos que el computador 3 no lo tenga. ¿Ya? Entonces, si lo quisiéramos ver como un ejemplo, además de la pila de papeles o los archivos, tenemos libros en una biblioteca. ¿Ya? El libro en sí ya tiene información. El libro fue escrito por alguien, tiene un título, tiene un ISBN, que es como el código de barra del libro o el identificador del libro, y obviamente dentro va a tener toda la información. ¿Ya? Esa ya es información que está contenida en sí. Ahora, si yo quisiera encontrar ese libro, ¿dónde está? Si voy a una biblioteca, la biblioteca dice, usted quiere buscar, no sé, el problema de los 3 cuerpos. Ya, ese libro lo escribió tal persona, y ese libro es de ciencia ficción, y todo lo que está relacionado con ciencia ficción está en el pasillo 4,
y en el piso 2. Ya, entonces con eso yo puedo saber dónde está ese libro. Bueno, esto es lo mismo. Las bases de datos son la biblioteca, más que los datos en sí. ¿Ya? Porque yo puedo organizarlos e indexar. Indexar significa eso, darles un índice de index. Puede ser el ISBN, que es el identificador único. Saber dónde está ese libro, dónde físicamente está el libro. ¿Ya? Vale, ¿cuáles son los componentes claves de una base de datos? Los datos. Las bases de datos sin datos sirven de nada en realidad. ¿Ya? Y los datos se refieren a la información que se está almacenando, que puede ser una palabra, puede ser una letra, puede ser un número, una fecha. ¿Ya? Es lo más básico. Entonces da lo mismo en realidad que estemos guardando. Tienen esquema. Los datos además van a estar siguiendo un orden, van a tener un sentido. ¿Ya? Tener datos guardados porque sí. Si bien hay bases de datos que lo hacen, las bases de datos en nodos se les llama, tienen todos los datos. Imaginemos que tenemos una caja y están todos los datos adentro, ¿ya? Y los datos en sí no tienen un orden, pero es el programador o la persona que quiere sacar los datos el que le da un orden. En el caso de las bases de datos relacionales, que son las bases de datos que vamos nosotros a ocupar al menos ahora, esos datos tienen un orden ya. No hay una caja gigante con todos los datos. Hay una caja gigante, sí, pero dentro tengo múltiples cajas que significan algo. Una persona, en el caso de Bananazas, un usuario, un tipo de gasto, una categoría, un método de pago o un gasto en sí, ¿ya? Entonces los datos van a estar organizados dentro de las estructuras que generamos están las tablas, que como digo puede ser esta caja chiquitita dentro de otra caja más grande y que va a representar algo. Por ejemplo, una persona o un gasto, como vimos recién. Ya las tablas están compuestas por campos. ¿Ya? Una tabla en sí podría ser un usuario y un usuario va a tener campos. ¿Esos campos cuáles son? El nombre del usuario, el correo del usuario, la contraseña del usuario o el identificador del usuario. Esos campos van a tener un tipo de dato. Por ejemplo, el identificador del usuario va a ser un número. El correo del usuario van a ser letras, ¿ya? O caracteres. También tenemos las relaciones. Por ejemplo, si yo tengo usuarios por un lado y gastos por otro, quiero relacionar cuáles gastos pertenecen a cuál usuario, ¿ya? Y también tengo restricciones, en el sentido de que no pueden haber gastos si no están asociados a un usuario, ¿ya? Entonces existe esa relación entre gasto y usuario. Sin embargo, puede existir un usuario que no tenga gastos, ¿ya? Entonces las restricciones pueden ser en ambos sentidos o en un único sentido. Otro componente clave son los sistemas de gestión de bases de datos, que es en realidad el software que va a administrar las bases de datos. Las bases de datos son un tipo de sistema, pero ese tipo de sistema se puede administrar por cualquier software. Y a eso se le llama el sistema que va a gestionar la base de datos. Por ejemplo, tenemos los navegadores web, que me sirven para ver páginas web, y por defecto si ocupan Windows viene el Edge, o si ocupan Mac viene Safari. Pero eso no quita que yo pueda instalar el Firefox o el Chrome o el Brave, ya, cualquiera. En este caso los navegadores sirven para ver las páginas web, hacen lo mismo, pero de distinta forma internamente. Bueno, los sistemas que gestionan las bases de datos es lo mismo, pero en este caso sería PostgreSQL, que es lo que vamos a ocupar al menos en este curso, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, que está ya una base de datos no relacional. Más adelante, si es que vemos MongoDB, vamos a profundizar en qué significa que sea no relacional, ¿ya? Y además, para administrar estos datos, ya sea para crear estructuras o para consultar datos en estas estructuras, ocupamos el lenguaje de consultas, que se le llama SQL, ¿ya? Structured, de estructura, query, de consulta, y language, de lenguaje, ¿ya? Entonces, esto se refiere a cómo yo, usuario final que hablo castellano, voy a hacerme entender con la base de datos que habla en datos, ¿ya? Ahora, si tuviésemos que graficar esto, y la forma más fácil es en una pirámide, en la base tenemos el dato, ¿ya? Porque la base de datos, sin datos, no existe, no tiene sentido, ¿ya? Entonces el dato es la pieza de información cruda. Un dato podría ser Mario, 35, Chile o programador, ¿ya? Son datos que no tienen un contexto.
Ahora, sobre los datos están los campos o los atributos, que esos le dan el contexto a un dato. Por ejemplo, Mario. Ya, Mario nosotros sabemos que es un nombre, pero nosotros, el computador o el sistema no lo sabe. O 35. ¿Qué es 35? Puede ser una edad, puede ser una medición, puede ser una cantidad. ¿Ya? Entonces el contexto en este caso sería, el nombre es Mario, tiene 35 años. ¿Ya? Y esto se le conoce como una columna dentro de una tabla. ¿Qué es una tabla? Y ya en el siguiente nivel es el registro o la entidad a la cual yo estoy asociando esos campos. ¿Ya? Entonces, en este caso, se llama Mario y tiene 35 años. ¿Qué se llama Mario y tiene 35 años? Yo entendería que una persona o un usuario. ¿Ya? Entonces, la fila en la tabla es la agrupación de todos esos campos que tienen un sentido o un contexto más allá. En este caso, sería persona. Ese es el registro. Entonces, esa sería una fila o una única persona. Seguimos entonces con tabla. Y ese es el conjunto de todos los registros, o sea, todos los usuarios. Un usuario es una fila, Mario, y la tabla va a tener muchos usuarios. Mario, Juanito, Pepito, cada uno va a tener su edad, cada uno va a tener su país, su nacionalidad, cada uno va a tener su oficio, ¿ya? Y ese conjunto como un todo es tabla. Y todo eso genera la base de datos, o todo eso es una base de datos, ¿ya? No necesariamente puedo tener una única tabla, puedo tener muchas tablas, como nosotros en el sistema de Balanza tenemos usuario, tenemos categoría de gasto, tenemos método de pago de ese gasto, tenemos el gasto, ¿ya? Entonces todas esas cosas juntas hacen a una base de datos. Lo que les comentaba recién. Tenemos, por ejemplo, 10.000. 10.000 en sí es un dato que significa nada. Pero cuando yo lo asocio a una columna o a un atributo de una tabla, ahí yo entiendo que es un cuánto. Ya todavía no sé qué, cuánto mide, a cuántos metros vuelan los aviones, podría ser, 10.000, o, no sé, estoy inventando si los aviones vuelan a 10.000 metros, ya, o podría ser una cantidad, una piscina tiene 10.000 litros de agua, ya, entonces todavía les falta, sabemos que es algo, pero todavía nos falta asociar a algo, en este caso sería la fila completa, micrófono, ¿qué micrófono? ¿Cuánto? 10.000. Ya, ahí ya me voy haciendo una idea. ¿Cómo? Débito. ¿Por qué? Ocio. ¿Y cuándo? Bueno, una fecha. Ya, entonces ahí ya le damos el contexto completo. Todas las columnas me generan el contexto. Y la fila, bueno, ya me va dando una pista de qué es lo que yo estoy registrando. En este caso, si tengo muchas cosas que tienen muchos precios y que tienen asociado cómo se pagó y por qué se generó el gasto, ahí yo entiendo que, o sea, por qué se generó esa línea, ahí yo entiendo que, estoy registrando gastos. ¿Ya? Ahí se entiende con la tabla. Vale, ahora respecto a las migraciones, ¿y para qué sirven las migraciones? Las migraciones son no como migran los gansos, por ejemplo, sino son cambios planificados a la base de datos, un cambio físico a una base de datos, que puede ser un cambio a una columna, puede ser un cambio a un tipo de dato. Por ejemplo, estamos guardando el identificador de los usuarios por números. Por ejemplo, no sé, en Chile los identificadores nosotros trabajamos con el RUN y son solamente números. Tienen un dígito verificador que es un carácter, pero eso se puede calcular. Entonces tenemos solamente números. Pero podría darse el caso que ahora vamos a tener un usuario que viene de, no sé, de Inglaterra. Y en Inglaterra los identificadores también tienen letras. Puede ser. Entonces tengo que cambiar ese dato. Ya no van a ser solo números, ahora van a ser también caracteres. O van a ser números y van a ser letras. Ya, entonces ese cambio de dato, ese cambio de columna, voy a agregar una columna o quitar una columna, o voy a agregar una tabla o voy a quitar una tabla, o actualizar esa tabla, todo eso se considera un cambio que está planificado. ¿Ya? Es un cambio que va a tener una versión. ¿Por qué versión? Porque puedo haber cambiado la columna 7 veces. Va a tener 7 versiones de la misma columna. O sea, 7 versiones de la misma tabla. Entre que agregué y saqué y modifiqué, van a tener cada una de esas versiones. Pero ese orden de cambios va a estar controlado. Ya, primero agregué el identificador a la columna y luego edité el valor de la columna.
¿ya? No es que yo edite algo que no existe, ¿ya? Por eso tiene un orden. Ya eso van las migraciones, a controlar eso. Ahora, ¿cómo funcionan en sí? No tienen versiones. Como digo, la modificación a una tabla va a tener una única versión. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, independiente de cuántas tenga, pero va a ser la versión. Ya no puedo tener dos veces el mismo cambio, además. Y va a tener un orden, por lo que comentaba recién. No puedo editar algo que no exista antes. No puedo generar una restricción entre dos tablas si es que antes no están creadas las tablas. ¿Ya? Ese es el orden. También las migraciones tienen control de errores. Al menos en la mayoría de los ORM lo tiene. Justo el que vamos a trabajar, que es Drizzle, no tiene control de errores. ¿Ya? ¿Control de errores en qué sentido? Que si por ABC motivo yo cambio el tipo de datos de una columna, pero esa columna se utilizaba como referencia en otra tabla, cambio la tabla A, pero eso afecta a la tabla B, y a raíz de eso mi reporte deja de mostrar datos, ahí generó un error, porque no validé en la otra columna. Bueno, en ese caso yo puedo revertir el cambio. O sea, dejo todo como estaba para no tener el problema. Ese es el control de errores. Y la migración en sí se genera como un archivo SQL. Ya vamos a ver qué es SQL en unos videos más adelante. Se genera en un SQL o en un script que ya es código que vamos a ocupar para aplicar el cambio o para revertir el cambio. ¿Ya? Y esa es una migración así a grosso modo. En el próximo video vamos a ver cómo se hace. En el próximo video ya también tenemos que empezar a crear el backend. Vamos a trabajar con solamente dos repositorios, lo que es backend y lo que es frontend. Generalmente las migraciones se consideran un tercer repositorio. Un repositorio me refiero a aplicación, como todo. O sea, la aplicación de frontend, que es la página web que la persona ve. La aplicación backend, que es la que mueve los datos para cualquier sentido. Y la aplicación para gestionar los datos en la base de datos. O la estructura de la base de datos, mejor dicho. Ya, nosotros vamos a trabajar solo con dos. En el backend, en la aplicación del backend, vamos a dejar el código para crear la estructura de datos y además manejar esos datos. Así que por lo tanto tenemos que crear ya, en el próximo video ya vamos a empezar a ver código. Así que eso, con eso nos quedamos ahora. Respecto a la base de datos, un repaso de base de datos, una introducción chiquita a las migraciones y nos vamos al próximo video.